Capítulo 7. El viernes siguiente, cuando llegó a la redacción con una bolsa con su pan y tortilla, Pereira sostiene un sobre que sobresalía del buzón de Lisboa. Lo cogió y se lo puso en el bolsillo. En el rellano del primer piso se encontró con la portera, quien le dijo: «Buenos días, señor Pereira. Hay una carta para usted, una carta urgente. La ha traído el cartero a las 9. He tenido que firmar yo». Pereira borboró gracias entre dientes y siguió subiendo las escaleras. «Espero que no me traiga problemas», continuó la portera, «visto que no tiene remitente. A ver si luego van a decir que la responsabilidad es mía». Pereira bajó 3 peldaños, sostiene, y laminó a la cara. «Escuche, Celeste», dijo Pereira, «usted es la portera y eso basta. A usted le pagan para ser la portera y recibe un sueldo de los inquilinos de este edificio. Entre estos inquilinos se encuentra también mi periódico, pero usted tiene el defecto de meter las narices en asuntos que no le atañen. Por lo tanto, la próxima vez que llegue una carta urgente para mí, usted no la firme y no la mire. Dígale al cartero que vuelva a pasar más tarde y que me la entregue personalmente». La portera apoyó en la pared la escoba con la que estaba limpiando el rellano y puso las manos en jarras. «Señor Pereira», dijo, «usted cree que puede hablarme así porque soy una simple portera, pero sepa usted que yo tengo amistades en lo más alto, personas que me pueden proteger de su mala educación». «Ya lo supongo, es más, lo sé», sostiene haber dicho Pereira, «y eso es precisamente lo que no me gusta. Y ahora, muy buenos días». Cuando abrió la puerta de su despacho, Pereira se sentía agotado y estaba empapado de sudor. Encendió el ventilador y se sentó a su escritorio. Depositó el pan y la tortilla sobre una hoja de la máquina de escribir y sacó la carta del bolsillo. En el sobre estaba escrito: «Señor Pereira, Lisboa, Rua Rodrigo de Fonseca 66, Lisboa». Era una caligrafía elegante en tinta azul. Pereira dejó la carta junto a la tortilla y se encendió un cigarro. El cardiólogo le hubiera prohibido fumar, pero ahora le apetecía dar un par de caladas. Tal vez después lo apagaría. Pensó que abriría la carta más tarde, porque lo primero era organizar la página cultural para el día siguiente. Pensó en revisar el artículo que había escrito acerca de Pessoa para la sección Efemérides, pero después decidió que ya estaba bien como estaba. Entonces se puso a leer el cuento de Maupassant, que él mismo había traducido para ver si encontraba algo que corregir. No encontró nada. El cuento estaba perfecto y Pereira se congratuló. Eso hizo que se sintiera un poco mejor, sostiene. Después sacó del bolsillo de la chequera un retrato de Maupassant que había encontrado en una revista de la biblioteca municipal. Era un retrato a lápiz, obra de un pintor francés desconocido. Maupassant tenía un aire de desesperación, con la barba descuidada y los ojos perdidos en el vacío. Y Pereira pensó que era perfecto para acompañar el cuento. Además, era un cuento de amor y de muerte. Requería un retrato que tendiera a lo trágico. Era necesario insertar una cuña en medio del artículo con los datos biográficos básicos de Maupassant.
Pereira abrió el Larousse que tenía sobre el escritorio y se puso a copiar. Escribió Guy de Maupassant, 1850-1893. Como su hermano Hervé, heredó de su padre una enfermedad de origen venéreo que le condujo primero a la locura y después, todavía joven, a la muerte. Participó a los 20 años en la guerra franco-prusiana. Trabajó en el Ministerio de Marina. Escritor de talento y visión satírica, describe en sus relatos de las debilidades y la bellaquería de cierta parte de la sociedad francesa. Escribió también novelas de gran éxito como Bel Ami y el relato fantástico El Orla. Presa de ataques de locura, fue internado en la clínica del Dr. Blanche, donde murió pobre y abandonado. Después cogió el pan y la tortilla y dio 2 o 3 mordiscos. El resto lo tiró a la papelera porque no tenía hambre. Hacía demasiado calor, sostiene. En ese momento abrió la carta. Era un escrito a máquina en papel de seda y el artículo decía: ha muerto Filippo Tommaso Marinetti. A Pereira le dio un vuelco el corazón, porque sin mirar la otra página comprendió que quien escribía era Monteiro Rossi, y porque comprendió inmediatamente que aquel artículo no servía para nada. Era un artículo inútil. Él hubiera querido una necrológica sobre Bernanos o Mauriac, quienes probablemente creían en la resurrección de la carne. Pero aquella era una necrológica de Filippo Tommaso Marinetti, quien creía en la guerra, y Pereira se puso a leerlo. Efectivamente, el artículo era para tirarlo, pero Pereira no lo tiró. ¿Quién sabe por qué? Lo conservó y por eso puede aportarlo como documentación. Comenzaba así: con Marinetti desapareció un violento, porque la violencia era su musa. Había comenzado en 1909 con la publicación de un manifiesto futurista en un periódico de París. Manifiesto en el que exaltaba los mitos de la guerra y la violencia. Enemigo de la democracia, belicoso y belicista, exaltó después la guerra en un extravagante poemilla titulado Sang Tumb Tumb, una descripción fónica de la guerra de África del colonialismo italiano. Y su fe colonialista le llevó a exaltar la empresa italiana en Libia. Escribió, entre otras cosas, un manifiesto repulsivo: la guerra, única higiene del mundo. Sus fotografías no muestran a un hombre en pose arrogante, de bigotes rizados y con una casaca de académico repleta de medallas. El fascismo italiano le concedió muchas, porque Marinetti fue uno de los más fervientes defensores. Con él desaparece un oscuro personaje, un pendenciero. Pereira dejó de leer la parte escrita a máquina y pasó a la carta, porque el artículo venía acompañado de una carta escrita a mano. Decía: distinguido señor Pereira, he seguido las razones del corazón, pero no es culpa mía. Además, usted mismo me dijo que las razones del corazón son las más importantes. No sé si es una necrológica publicable, y por otro lado puede que Marinetti siga en danza otros 20 años.
¿Quién sabe? De cualquier modo, si quiere mandarme algo, se lo agradecería. Yo por ahora no puedo pasar por la redacción. Sería algo difícil de explicar el por qué. Si desea mandarme una pequeña suma a la discreción, puede introducirla en un sobre a mi nombre y expedirla al apartado de correos 202, Central de Correos, Lisboa. Yo daré señales de vida por teléfono. Los mejores saludos y deseos de su Monteiro Rossi. Pereira introdujo la necrológica y la carta en una carpeta de archivo y escribió en esta necrológicas. Después se puso la chaqueta, numeró las páginas del cuento de Mausupant, recogió sus hojas de la mesa y salió para llevar el material a imprenta. Sudaba, se sentía incómodo y esperarse no encontrarse con la portera en la escalera, sostiene. Capítulo 8. Aquel sábado por la mañana, a las 12 en punto, sostiene Pereira, sonó el teléfono. Aquel día Pereira no se había llevado a la redacción su pan con tortilla, por un lado porque intentaba saltarse de vez en cuando una comida, como le había aconsejado el cardiólogo. Por otro, porque si no resistía el hambre, le quedaba el recurso de tomarse una omelette en el café Orquídea. «Buenos días, señor Pereira», dijo la voz de Monteiro Rossi. «Soy Monteiro Rossi». «Estaba esperando su llamada», dijo Pereira. «¿Dónde se encuentra usted?» «Estoy fuera de la ciudad», dijo Monteiro Rossi. «Perdone», insistió Pereira, «está fuera de la ciudad. ¿Pero dónde?» «Fuera de la ciudad», respondió Monteiro Rossi. Pereira sintió una ligera irritación, sostiene, por aquella manera de hablar tan cautelosa y formal. Hubiera deseado de Monteiro Rossi una mayor cordialidad y también una mayor gratitud, pero se contuvo su irritación y dijo: «Le he mandado algún dinero a su apartado de correos». «Gracias», dijo Monteiro Rossi. «Pasaré a recogerlo», y no añadió nada más. Entonces Pereira le preguntó: «¿Cuándo tiene la intención de venir por la redacción?» «Quizás sería oportuno que habláramos personalmente. No sé cuándo me será posible pasar por allí», replicó Monteiro Rossi. «La verdad es que le estaba escribiendo precisamente una nota para que fijáramos una cita en un sitio cualquiera. Pero si es posible que eso no sea la redacción». Fue entonces cuando a Pereira le pareció entender que había algo que no andaba bien, sostiene, y bajando la voz, como si alguien, además de Monteiro Rossi, pudiera oírle, preguntó: «¿Tiene usted algún problema?» Monteiro Rossi no contestó y Pereira pensó que no le había entendido. «¿Tiene usted algún problema?», repitió Pereira. «En cierto sentido sí», dijo la voz de Monteiro Rossi, «pero lo mejor es que no hablemos de ello por teléfono. Ahora mismo le escribo una nota para que fijemos una fecha a mediados de la semana. En efecto, tengo necesidad de usted, señor Pereira, de su ayuda, pero se lo diré personalmente. Y ahora, si me disculpa, estoy llamando desde un lugar incómodo y tengo que colgar. Tenga usted paciencia, señor Pereira, ya hablaremos en persona. Hasta pronto». El teléfono hizo clic y Pereira colgó a su vez. Se sentía inquieto, sostiene. Meditó sobre lo que debía hacer y cómo
unas cuantas decisiones. En lugar, bajaría a tomar una limonada al café Orquídea y luego aprovecharía para comerse una omelette. Después, por la tarde, cogería un tren para Coimbra e iría a las termas de Bucao. Claro está, se iba a encontrar con su director. Era inevitable y Pereira no tenía ninguna ganas de hablar con él. Pero tendría una buena excusa para permanecer en su compañía, porque en las termas estaba su amigo Silva, que pasaba allí las vacaciones y quien le había invitado repetidas veces. Silva era un antiguo compañero de la clase de Coimbra. Ahora enseñaba literatura en la universidad de aquella ciudad. Era un hombre culto, sensato y tranquilo. Y soltero. Sería un placer pasar 2 o 3 días con él. Y además bebería de agua benéfica de las termas. Pasaría por el parque y tal vez pudiera tomar algunas inhalaciones, porque su respiración era penosa, especialmente cuando subía las escaleras. Tenía que respirar con la boca abierta. Dejó una nota pegada a la puerta. Volveré a mediados de la semana. Pereira. Por suerte no se encontró con la portera en la escalera y eso lo confortó. Salió a la luz deslumbrante del día y se dirigió al café Orquídea. Cuando pasaba por delante de la carnicería judía, vio una aglomeración de gente y se detuvo. Advirtió que el escaparate estaba destrozado y que la pared estaba cubierta de pintadas que el carnicero estaba borrando con pintura blanca. Atravesó el grupo de gente y se acercó al carnicero. Le conocía bien, era el joven Mayer. Había conocido también a su padre, con quien iba a menudo a tomar una limonada a los cafés del paseo que bordeaba el río. Después el viejo Mayer había muerto y había dejado la carnicería a su hijo David, un chicharrón corpulento, con una barriga prominente, a pesar de su joven edad y aspecto jovial. David preguntó a Pereira, acercándose: ¿Qué ha ocurrido? Ya lo ve usted, señor Pereira, respondió David, secándose con su delantal de carnicero, las manos manchadas de pintura. Vivimos en un mundo de vándalos. Ha sido obra de vándalos. ¿Ha llamado a la policía?, preguntó Pereira. Menuda ocurrencia, exclamó David, menuda ocurrencia. Y se puso de nuevo a borrar las pintadas con pintura blanca. Pereira se dirigió hacia el café Orquídeas y se sentó dentro, delante del ventilador. Pidió una limonada y se quitó la chaqueta. ¿Ha oído lo que está pensando, señor Pereira? Pereira abrió los ojos e interpeló: ¿La carnicería judía? Pero, ¿de qué carnicería judía habla?, respondió Manuel mientras se iba. Hay cosas peores. Pereira pidió una omelette a las finas hierbas y se la comió con calma. El Lisboa no saldría hasta las 5 de la tarde y él no tendría tiempo de leerlo porque se encontraría en el tren para Coimbra. Quizá pudiera ser que le consiguieran un periódico de la mañana, pero dudaba que los periodistas portugueses hablaran de los acontecimientos a los que se refería el camarero. Simplemente las voces corrían, iban de boca en boca. Para estar informados había que preguntar en los cafés, escuchar las charlas. Era la única manera para estar al corriente. O bien comprar algún periódico extranjero a los vendedores de la Rua do Ouro. Pero los periódicos extranjeros
Cuando llegaban con 2 o 3 días de retraso. Era inútil buscar un periódico extranjero. Lo mejor era preguntar. Pero Pereira no tenía ganas de preguntar a nadie. Quería sencillamente marcharse a las termas, disfrutar de unos días de tranquilidad, hablar con su amigo el profesor Silva y no pensar en los males del mundo. Pidió otra limonada, hizo que le trajeran la cuenta, salió, se dirigió a la central de correos y mandó 2 telegramas, uno para el hotel de las termas para reservar una habitación y otro a su amigo Silva. Llego a Coimbra en el tren de la noche. Stop. Si puedes ir a recogerme en coche, te lo agradecería. Stop. Un abrazo. Pereira. Después se dirigió a su casa para hacer la maleta. Pensó que el billete lo sacaría directamente en la estación. Total, tenía todo el tiempo del mundo, sostiene. Capítulo 9. Cuando Pereira llegó a la estación de Coimbra, sobre la ciudad había una magnífica puesta de sol, sostiene. Miró a su alrededor en el andén, pero no vio a su amigo Silva. Pensó que el telegrama no habría llegado o que Silva habría abandonado ya el balneario. Sin embargo, cuando entró en el vestíbulo de la estación, vio a Silva sentado en un banco, fumando un cigarrillo. Se sintió emocionado y fue a su encuentro. Hacía ya bastante tiempo que no le veía. Silva le abrazó y le cogió la maleta. Salieron y se dirigieron al coche. Silva tenía un Chevrolet negro de brillantes cromados y cómodo espacio. La carretera de las termas atravesaba una hilera de colinas llenas de vegetación y no tenía más que curvas. Pereira bajó la ventanilla porque comenzó a sentir náuseas y el aire fresco le sostaba bien, sostiene. Durante el trayecto hablaron poco. «¿Qué tal te van las cosas?», le preguntó Silva. Así, respondió Pereira. «¿Vives solo?», le preguntó Silva. «Vivo solo», respondió Pereira. «En mi opinión no te sienta bien», dijo Silva. «Deberías de buscarte una mujer que te hiciera compañía y que te alegrase la vida. Comprendo que no estés muy unido al recuerdo de tu mujer, pero no puedes pasarte el resto de tu vida cultivando recuerdos». «Soy viejo», respondió Pereira. «Estoy demasiado gordo y sufro del corazón». «No eres nada viejo», dijo Silva. «Tienes mi edad y respecto a los demás podrías seguir una dieta, concederte unas vacaciones, pensar más en tu salud». Ya, dijo Pereira. Pereira sostiene que el hotel en las termas era espléndido, un edificio blanco, una villa inmersa en un gran parque. Subió a su habitación y se cambió de ropa. Se puso un traje claro y una corbata negra. Silva le estaba esperando en el vestíbulo saboreando un aperitivo. Pereira le preguntó si había visto a su director. Silva le guiñó un ojo. «Cena siempre con una señora rubia de mediana edad», respondió. «Una clienta del hotel. Parece que ha encontrado compañía». «Mejor así», dijo Pereira. «Eso me exime de conversaciones formales». Entraron en el restaurante. Era un salón decimonónico, con frescos de festones de flores en el techo. El director estaba cenando en una mesa central en compañía de una señora con un vestido de noche.
El director levantó la cabeza y le vio. En su rostro se dibujó una expresión de sorpresa y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Pereira se acercó mientras Silva se dirigía hacia otra mesa. «Buenas noches, señor Pereira», dijo el director. «No esperaba verle aquí. ¿Ha abandonado la redacción?» «La página cultural se ha publicado hoy», dijo Pereira. «No sé si habrá podido verla ya porque el periódico quizá no haya llegado a la Coimbra. Lleva un cuento de Mausupant y una sección de la que me he hecho cargo titulada Efemérides. De todos modos, me quedaré solo un par de días. El miércoles estaré de nuevo en Lisboa para preparar la página cultural del próximo sábado». «Señora, disculpe», dijo el director dirigiéndose hacia su comensal. «Le presento al señor Pereira, un colaborador mío», y después añadió: «La señora María Duvale Santares». Pereira hizo una inclinación con la cabeza. «Señor director», dijo, «quería comunicarle una cosa. Si usted no tiene nada que objetar, he decidido contratar a un ayudante que me eche una mano precisamente para preparar las necrológicas anticipadas de los grandes escritores que pueden morir de un momento a otro». «Señor Pereira», exclamó el director, «estoy aquí cenando en compañía de una amable y sensible señora con la que estoy manteniendo una conversación de cosas amusunantes, y usted no viene a hablar de personas a punto de morir. Me parece poco delicado por su parte». «Disculpe, señor director», sostiene haber dicho Pereira, «no quisiera caer en una conversación profesional, pero en las páginas culturales hay que estar preparado por si desaparece algún gran artista. Y si alguno desaparece de repente, resulta un problema confeccionar una necrológica de un día para otro. Por lo demás, usted recordará cómo hace 3 años, cuando murió T.E. Lawrence, ningún periódico portugués pudo hablar de él a tiempo. Todos publicaron necrológicas una semana más tarde, y si queremos ser un periódico moderno, no tenemos más remedio que ser rápidos». El señor director masticó lentamente el bocado en la boca y dijo: «De acuerdo, señor Pereira. Además le he dejado plenos poderes para la página cultural. Me gustaría saber únicamente si el ayudante nos va a costar mucho y si es una persona de confianza». «Si es por eso», respondió Pereira, «me parece una persona que se contenta con poco. Es un joven modesto y además se ha licenciado con una tesina sobre la muerte en la Universidad de Lisboa. De muerte entiende bastante». El director hizo un gesto perentorio con la mano, bebió un sorbo de vino y dijo: «Escuche, señor Pereira, no nos hable usted más de la muerte, por favor. Si no, va a acabar estropeándonos la cena. En cuanto a la página cultural, haga lo que le parezca mejor. De usted me fío. Ha sido cronista durante 30 años y ahora buenas noches y buen provecho». Pereira se dirigió a su mesa y se sentó frente a su compañero. Silva le preguntó si quería un vaso de vino blanco y él negó con un gesto de la cabeza. Llamó al camarero y pidió una limonada. «El vino no me sienta bien», explicó. «Me lo ha dicho el cardiólogo». Silvia pidió una trucha con almendras y Pereira un filete de carne a la Strogonoff con un huevo escalfado encima.
Empezaron a comer en silencio. Luego, al cabo de un rato, Pereira preguntó a Silva, ¿qué pensaba de todo esto? ¿Qué es todo esto?, preguntó Silva. Pues todo esto, dijo Pereira, lo que está sucediendo en Europa. Oh, no te preocupes, replicó Silva. Aquí no estamos en Europa, estamos en Portugal. Pereira sostiene que insistió. Sí, añadió, pero tú lees los periódicos y escuchas la radio. Sabes bien lo que está pasando en Alemania y en Italia. Son unos fanáticos. Quieren ahogar el mundo a sangre y fuego. No te preocupes, respondió Silva, están lejos. De acuerdo, continuó Pereira, pero España no está tan lejos, está a 2 pasos. Y tú ya sabes lo que está pasando en España. Es una carnicería y sin embargo había un gobierno constitucional, todo por culpa de un general mojigato. España también está lejos, dijo Silva. Aquí estamos en Portugal. Será así, dijo Pereira, pero aquí tampoco van bien las cosas. La policía campa por sus respectos, mata a la gente, hay registros, censuras. Este es un estado autoritario. La gente no cuenta para nada. La opinión pública no cuenta para nada. Silva le miró y dejó el tenedor. Escúchame con atención, Pereira, dijo Silva. ¿Tú crees aún en la opinión pública? Pues bien, la opinión pública es un truco que han inventado los anglosajones, los ingleses y los americanos. Son ellos los que nos están llenando de mierda. Perdona la expresión. Con esa idea de la opinión pública, nosotros no hemos tenido nunca su sistema político, no tenemos sus tradiciones, no sabemos qué son los trade unions. Nosotros somos gente del sur, Pereira, y obedecemos a quien grita más, a quien manda. Nosotros no somos gente del sur, objetó Pereira, tenemos sangre celta. Pero vivimos en el sur, dijo Silva. El clima no favorece nuestras ideas políticas. Laissez-faire, laissez-passer. Es así como estamos hechos y además escucha. Te voy a decir una cosa. Yo enseño literatura y de literatura entiendo bien. Estoy haciendo una edición crítica de nuestros trovadores. Las canciones de Amigo, no sé si te acuerdas de cuando la universidad. Pues bien, los jóvenes partían para la guerra y las mujeres se quedaban en casa llorando y los trovadores recogían sus lamentos. Mandala el rey. ¿Comprendes? Mandala mandaba el jefe. Y nosotros siempre hemos tenido necesidad de un jefe. Todavía hoy tenemos necesidad de un jefe. Pero yo soy un periodista, replicó Pereira. ¿Y qué?, dijo Silva. Que tengo que ser libre, dijo Pereira, e informar a la gente de manera correcta. No consigo ver el nexo, dijo Silva. Tú no escribes artículos de política, te encargas de la página cultural. Pereira dejó a su vez el tenedor y colocó los codos sobre la mesa. Eres tú quien tiene que escucharme con atención, replicó. Imagínate que mañana muere Marinetti. ¿Sabes a quién me refiero, no? Vagamente, dijo Silva. Pues bien, dijo Pereira, Marinetti es una alimaña, empezó cantando a la guerra, ha hecho apología de las carnicerías, es un terrorista, ha festejado la marcha sobre Roma. Marinetti es una alimaña
y es necesario que yo lo diga. «Vete a Inglaterra», dijo Silva. «Allá podrás decirlo cuantas veces quieras. Tendrás un montón de lectores». Pereira se terminó el último bocado de su filete. «Me voy a la cama», dijo. «Inglaterra está demasiado lejos». «¿No tomas postre?», dijo Silva. «A mí me apetece un trozo de tarta». «Los dulces me sientan mal», dijo Pereira. «Me lo ha dicho el cardiólogo. Y además estoy cansado del viaje. Gracias por haber ido a recogerme a la estación. Buenas noches y hasta mañana». Pereira se levantó y se marchó sin decir una palabra más. Se sentía muy cansado, sostiene. Capítulo 10. Al día siguiente, Pereira se despertó a las 6, sostiene, que tomó un simple café y tuvo que insistir para que se lo trajeran porque el servicio de habitaciones no empezaba a las 7, y dio un paseo por el parque. También las termas abrían a las 7 y a las 7 en punto Pereira estaba delante de la verja. Silva no estaba, el director no estaba, no había prácticamente nadie y Pereira se sintió aliviado, sostiene. Lo primero que hizo fue beber 2 vasos de agua que sabía a huevos podridos y sintió una vaga náusea y retorcijones de tripas. Hubiera querido una buena limonada fresca, porque a pesar de la hora matutina hacía ya cierto calor, pero pensó que no podía mezclar aguas termales y limonada. Entonces se dirigió a las instalaciones terminales, donde le hicieron desnudarse y vestirse con un albornoz blanco. ¿Desea baños de barro o inhalaciones?, le preguntó la empleada. «Las 2 cosas», respondió Pereira. Le hicieron pasar a una habitación donde había una bañera de mármol llena de un líquido marrón. Pereira se quitó el albornoz, se sumergió en ella. El fango estaba tibio y daba una sensación de bienestar. Al rato entró un empleado y le preguntó dónde debía darle el masaje. Pereira respondió que no quería masajes, solo quería un baño y deseaba que le dejaran en paz. Salió de la bañera, se dio una ducha fresca, se puso de nuevo su albornoz y pasó a las habitaciones contiguas, donde estaban los surtidores de vapor para las inhalaciones. Delante de cada surtidor había varias personas sentadas, con los codos apoyados sobre el mármol, que respiraban las emanaciones de aire caliente. Pereira encontró un sitio libre y lo ocupó. Respiró a fondo durante algunos minutos y se sumergió en sus pensamientos. Le vino a la cabeza Monteiro Rossi, y quién sabe por qué, también el retrato de su esposa. Hacía 2 días que no hablaba con el retrato de su esposa, y Pereira se arrepintió de no haberlo llevado consigo, sostiene. Entonces se levantó, se dirigió a los vestuarios, se vistió, se hizo el nudo de su corbata negra, salió de las instalaciones termales y volvió al hotel. En el salón-restaurante vio a su amigo Silva, tomando un copioso desayuno con bollos y café con leche. El director afortunadamente no estaba. Pereira se acercó a Silva, le saludó, le comentó que había tomado los baños y le dijo: «Hacia las 12 hay un tren para Lisboa. Si pudieras acompañarme a la estación, te lo agradecería. Si no puedes, cogeré el taxi del hotel». «¿Pero cómo? ¿Te vas ya?», preguntó Silva. «Y yo me esperaba poder pasar un par de días en tu compañía». «Discúlpame», mintió Pereira,
pero tengo que estar en Lisboa esta noche. Mañana tengo que escribir un artículo importante y además, sabes, no me hace mucha gracia haber dejado la redacción a la portera del inmueble. Es mejor que me vaya. Como quieras, respondió Silva, te llevo. Durante el trayecto no intercambiaron ni una palabra. Sostiene Pereira que Silva parecía estar molesto con él, pero que él no hizo nada para dulcificar la situación. En fin, pensó, ¿qué le vamos a hacer? Llegaron a la estación hacia las 11:15. El tren estaba ya en el andén. Pereira subió y dijo adiós con la mano desde la ventanilla. Silva le respondió con un amplio gesto del brazo y se marchó. Pereira se sentó en un compartimiento donde había una señora que estaba leyendo un libro. Era una bella señora rubia, elegante, con una pierna de madera. Pereira se había sentado en el lado del pasillo, dado que ella estaba junto a la ventanilla. Pero no, para no molestarla, y advirtió que estaba leyendo un libro de Thomas Mann, en alemán. Eso despertó su curiosidad, pero por el momento no dijo nada. Dijo solamente, «Buenos días, señora». El tren empezó a moverse a las 11:30 y pocos minutos más tarde pasó un camarero para hacer las reservas del vagón restaurante. Pereira reservó mesa, sostiene, porque sentía el estómago en desorden y necesitaba comer algo. El trayecto no era largo, es cierto, pero iban a llegar tarde a Lisboa y no tenía ganas de ponerse a buscar un restaurante con aquel calor. La señora con la pierna de madera hizo también una reserva para el vagón restaurante. Pereira notó que hablaba bien portugués, con un leve acento extranjero. Eso aumentó su curiosidad, sostiene, y le dio valor para atreverse a invitarla. «Señora», dijo, «discúlpeme, no quisiera parecerle entrometido, pero dado que somos dos compañeros de viaje y que ambos hemos hecho una reserva para el restaurante, quisiera proponerle que comiéramos en la misma mesa. Podremos conversar un rato y quizá nos sintamos menos solos. Es tan melancólico comer solo, especialmente en el tren. Permítame que me presente. Mi nombre es Pereira. Soy director de la página cultural de Lisboa, un periódico vespertino de la capital». La señora con la pierna de madera dibujó una amplia sonrisa y le tendió la mano. «Mucho gusto», dijo. «Me llamo Ingeborg Delgado. Soy alemana, pero de origen portugués. He vuelto a Portugal para encontrar mis raíces». El camarero pasó tocando la campanilla, avisando para la comida. Pereira se levantó y se dio el paso a la señora Delgado. No tuvo valor para ofrecerle su brazo, sostiene, porque pensó que ese gesto podía herir a una señora que tenía una pierna de madera. Pero la señora Delgado se movía con gran agilidad a pesar de su miembro artificial y le procedió por el pasillo. El vagón restaurante estaba cerca de su compartimiento, de modo que no tuvieron que caminar demasiado. Se sentaron a una mesita de la parte izquierda del tren. Pereira se metió la servilleta en el cuello de la camisa y sintió que debía pedir disculpas por su comportamiento. «Disculpe», me dijo, «pero como me mancho siempre la camisa, mi asistenta dice que soy peor que los niños. Espero no parecerle un provinciano,
Detrás de la ventanilla se deslizaba el dulce paisaje del centro de Portugal. Colinas de verdes pinos y aldeas blancas. De vez en cuando se veían viñedos y algún campesino que como un punto negro adornaba el paisaje. ¿Le gusta a usted Portugal?, preguntó Pereira. Me gusta, contestó la señora Delgado, pero no creo que me quede mucho. He visitado a mis parientes de Coimbra, he reencontrado mis raíces, pero este no es el país más adecuado para mí y para el pueblo al que pertenezco. Estoy esperando el visado de la embajada americana. Dentro de poco, por lo menos, eso espero, partiré para los Estados Unidos. Pereira creyó entender y preguntó, ¿es usted judía? Sí, soy judía, confirmó la señora Delgado. Y la Europa de estos tiempos no es el lugar más adecuado para la gente de mi pueblo, especialmente Alemania. Pero aquí es que nos tengan demasiada simpatía. Me he dado cuenta por los periódicos. Quizá el periódico en el que usted trabaja es una excepción, aunque es tan católico, demasiado católico para quien no lo es. Este país es católico y sostiene haber dicho Pereira, y yo también soy católico, lo admito, aunque a mi manera. Por desgracia hemos tenido la Inquisición y eso no es ningún motivo de orgullo, pero yo, por ejemplo, no creo en la resurrección de la carne. No sé si eso puede significar algo. No sé qué significa, respondió la señora Delgado, pero en cualquier caso creo que no me atañe. He observado que estaba leyendo un libro de Thomas Mann, dijo Pereira. Es un escritor que aprecio mucho. A él tampoco le hace feliz lo que está sucediendo en Alemania, dijo la señora Delgado. Y yo no lo diría que esté contento, no. Quizá yo tampoco esté contento con lo que está sucediendo en Portugal, admitió Pereira. La señora Delgado bebió un sorbo de agua mineral y dijo, pues entonces haga algo. ¿Algo como qué?, contestó Pereira. Bueno, dijo la señora Delgado, usted es un intelectual. Diga lo que está pasando en Europa. Exprese su libre pensamiento. En suma, haga algo usted, algo. Sostiene Pereira que hubiera querido decir muchas cosas. Hubiera querido responder que por encima de él estaba su director, el cual era un personaje del régimen, y que además estaba el régimen con su policía y su censura, y que en Portugal estaban todos amordazados. En resumidas cuentas, que no se podían expresar libremente las propias opiniones, y que él pasaba sus jornadas en un miserable cuartucho de Rúa, Rodrigo de Fonseca, en compañía de un ventilador asmático y vigilado por una portera que probablemente era una confidente de la policía. Pero no dijo nada de todo ello. Pereira dijo solamente, haré lo que pueda, señora Delgado, pero no es fácil hacer lo que se puede en un país como este para una persona como yo. ¿Sabe? Yo no soy Thomas Mann. Soy solo el oscuro director de la página cultural de un modesto periódico de la tarde. Escribo efemérides de escritores ilustres y traduzco cuentos franceses del siglo pasado. No se puede hacer más. Lo comprendo, replicó la señora Delgado, pero tal vez pueda hacerse todo. Hasta basta con tener voluntad para ello. Pereira miró por la ventanilla y suspiró. Estaban en los alrededores de Villafranca.
Se veía ya la larga serpiente del Tajo. Qué hermoso aquel pequeño Portugal, besado por el mar y por el clima. Pero qué difícil era todo, pensó Pereira. Señora Delgado, dijo, creo que dentro de poco llegaremos a Lisboa. Estamos en Villafranca. Esta es una ciudad de trabajadores honestos, de obreros. Nosotros también en este pequeño país tenemos nuestra oposición. Es una oposición silenciosa, quizá porque no tenemos a Thomas Mann. Pero es todo lo que podemos hacer y ahora tal vez sea mejor que volvamos a nuestro compartimiento para preparar las maletas. Ha sido un placer haberla conocido y haber pasado este rato con usted. Permítame que le ofrezca mi brazo, pero no lo interprete como un gesto de ayuda. Es solo como un gesto de caballerosidad, porque ya sabe que en Portugal somos caballerosos. Pereira se levantó y ofreció su brazo a la señora Delgado. Ella lo aceptó con una leve sonrisa y se levantó de la estrecha mesita con cierta dificultad. Pereira pagó la cuenta y dejó algunas monedas de propina. Salió del vagón restaurante del brazo de la señora Delgado y se sentía orgulloso y turbado al mismo tiempo, pero no sabía por qué, sostiene Pereira. Capítulo 11. Sostiene Pereira que el martes siguiente, cuando llegó a la redacción, se encontró con la portera, quien le entregó una carta urgente. Celeste se la entregó con expresión irónica y le dijo: «He dado sus instrucciones al cartero, pero él no puede pasar más tarde porque tiene que recorrer todo el barrio. Así que me ha dejado la carta a mí». Pereira la cogió, hizo un gesto de gratitud con la cabeza y miró si llevaba remitente. Por suerte, no había ningún remitente y por lo tanto Celeste se había quedado con las ganas. Pero reconoció inmediatamente la tinta azul de Monteiro Rossi y su caligrafía sinuosa. Entró en la redacción y encendió el ventilador. Después abrió la carta. Decía: «Distinguido señor Pereira, por desgracia estoy pasando por un periodo infausto. Necesitaría hablar con usted, es urgente, pero prefiero no pasar por la redacción. Le espero el martes por la tarde a las 8:30 en el Café Orquídea. Me gustaría cenar con usted y contarle mis problemas. Con esperanza, suyo, Monteiro Rossi». Sostiene Pereira que quería escribir un pequeño artículo para la sección Efemérides dedicado a Rilke, que había muerto en el 26 y de cuya desaparición, por lo tanto, no se cumplían 12 años. Y después se había puesto a traducir un cuento de Balzac. Había escogido Honorine, que era un relato sobre el arrepentimiento y que pensaba publicar en 3 o 4 entregas. Pereira no sabe por qué, pero creía que aquel relato sobre el arrepentimiento sería un mensaje en una botella que alguien recogería. Porque hay muchas cosas de las que arrepentirse y hacía falta un relato sobre el arrepentimiento. Y aquel era el único medio para comunicar un mensaje a alguien que quisiera entenderlo. Así que cogió su Larousse, apagó el ventilador y se dirigió hacia la casa. Cuando llegó en taxi delante de la catedral hacía un calor espantoso. Pereira se quitó la corbata y se la puso en el bolsillo. Subió fatigosamente la cuesta que conducía a su casa, abrió el portal y se sentó en un escalón.
Le faltaba resuello. Buscó en el bolsillo unas pastillas para el corazón que le había recetado el cardiólogo y se tragó una. Se secó el sudor, reposó, se refrescó en aquel portal oscuro y después entró en su casa. La portera no le había preparado nada. Se había ido a Setabul, a casa de sus parientes, y no volvería hasta septiembre, como lo hacía todos los años. Este hecho, en el fondo, le afligió. No le gustaba estar solo, completamente solo, sin nadie que se ocupara de él. Pasó por delante del retrato de su esposa y le dijo: «Vuelvo dentro de 10 minutos». Fue a su habitación, se desnudó y se dispuso a darse un baño. El cardiólogo le había prohibido que tomase baños demasiado fríos, pero él necesitaba un baño frío, que la bañera se llenara de agua fría, y se sumergió en ella. Mientras estaba inmerso en el agua, se acarició largo rato el vientre. Pereira, se dijo, en tiempos tu vida era distinta. Se secó y se puso el pijama. Fue hasta el recibidor, se detuvo ante el retrato de su esposa y dijo: «Esta noche voy a ver a Monteiro Rossi. No sé por qué. No lo despido o le mando a hacer puñetas. Tiene problemas y quiere descargarlos sobre mí. Eso lo he entendido. ¿Tú qué dices? ¿Qué debo hacer?» El retrato de su esposa le sonrió con una sonrisa lejana. «Bueno», dijo Pereira, «ahora me voy a echar la siesta. Después veré qué quiere ese jovenzuelo», y se fue a acostar. Aquella tarde, sostiene Pereira, tuvo un sueño hermosísimo de su juventud, pero prefiere no revelarlo, porque los sueños no se deben revelar, sostiene. Admite únicamente que era feliz y que se encontraba en invierno en una playa del norte, más allá de Coimbra. En la granja, quizá, pero él había una persona cuya identidad no deseaba desvelar. El hecho es que se levantó de muy buen humor, se puso una camisa de manga corta, no cogió la corbata, cogió en cambio una chaqueta ligera de algodón, pero no se la puso, se la colocó en el brazo. La noche era cálida, pero por suerte soplaba un poco la brisa. Por un momento pensó en llegar a pie hasta el café Orquídea, pero entonces le pareció una locura. Bajó, eso sí, hasta Terreiro do Paco. y el paseo le sentó bien. Allí cogió un tranvía que lo llevó hasta el Alexandre Herculano. El café Orquídea estaba prácticamente desierto. Monteiro Rossi no estaba, pero la verdad es que era él quien había llegado con antelación. Pereira se sentó a una mesa de dentro, cerca del ventilador, y pidió una limonada. Cuando llegó el camarero le preguntó: «¿Qué noticias hay, Manuel?» «Si no lo sabe usted, señor Pereira, que es periodista», respondió el camarero. «He estado en las termas», respondió Pereira, «y no he leído periódicos, aparte de que por los periódicos no se sabe nunca nada. Lo mejor es enterarse de las noticias a viva voz. Por eso le pregunto a usted, Manuel». «Lo nunca visto, señor Pereira», respondió el camarero. «Lo nunca visto», y se marchó. En aquel momento entró Monteiro Rossi. Se acercaba con aquel aire suyo de desazón, mirando a su alrededor con expresión circunspecta. Pereira advirtió que llevaba una bonita camisa azul con el cuello blanco. «Se la había comprado con mi dinero», pensó por un instante Pereira.
Pero no tuvo tiempo de reflexionar sobre ese hecho porque Monteiro Rossi le vio y se dirigió hacia él. Se estrecharon la mano. «Siéntese», dijo Pereira. Monteiro Rossi se sentó a la mesa y no dijo nada. «Bueno», dijo Pereira, «¿qué quiere comer? Aquí sirven solo omelets a las finas hierbas y ensalada de pescado». «Quisiera 2 omelets a las finas hierbas», dijo Monteiro Rossi. «Disculpe si le parezco un aprovechado, pero hoy me he saltado el almuerzo». Pereira pidió 3 omelets a las finas hierbas y después dijo: «Y ahora cuénteme sus problemas», visto que esa es la palabra que utilizó en su carta. Monteiro Rossi se echó para atrás el mechón de pelo de la frente y aquel gesto provocó un efecto extraño en Pereira. Sostiene. «Bueno», dijo Monteiro Rossi, bajando la voz, «estoy metido en líos, señor Pereira, esa es la verdad». El camarero se acercó con las omelets y Monteiro Rossi cambió de conversación. Dijo: «¿Ha visto qué calor?». Mientras el camarero le servía, hablaron del clima y Pereira contó que había estado en las termas de Bucaco y que allí sí que el clima era estupendo, entre colinas, con todo el verde del parque. Después el camarero les dejó por fin en paz y Pereira preguntó: «O sea que estoy metido en líos. Esos son los hechos». Pereira cortó un trozo de su omelette y preguntó: «¿A causa de Marta?». ¿Por qué preguntó eso Pereira? Porque quería que de verdad Marta pudiera acarrearle problemas a aquel joven, porque le había parecido demasiado listilla y demasiado impertinente, porque habría deseado que todo hubiera sido distinto, que hubieran estado en Francia o en Inglaterra, donde las chicas listillas e impertinentes podían decir todo lo que quisieran. Eso Pereira no se siente capaz de decirlo, pero el hecho es que preguntó: «¿A causa de Marta?». «En parte sí», contestó Monteiro Rossi, en voz baja, «pero no puedo echarle las culpas a ella. Ella tiene sus ideas y son ideas muy sólidas». «Pues entonces», preguntó Pereira. «Pues que ha llegado mi primo», respondió Monteiro Rossi. «No me parece tan grave», contestó Pereira. «Todos tenemos primos». «Sí», dijo Monteiro Rossi, casi susurrando, «pero mi primo viene de España y está en una brigada, combate del lado de los republicanos, está en Portugal para reclutar voluntarios portugueses que quieran formar parte de una brigada internacional. En mi casa no puedo tenerle, tiene un pasaporte argentino y se ve a leguas que es falso. No sé dónde meterle, no sé dónde esconderle». Pereira comenzó a sentir una gota de sudor que le bajaba por la espalda, pero permaneció tranquilo. «¿Y qué?», preguntó mientras seguía comiendo la omelette. «Pues que lo que haría falta», dijo Monteiro Rossi, «es que usted, señor Pereira, lo que haría falta es que se ocupara de él, que le buscara un alojamiento discreto. No importa que sea clandestino. Basta con que sea. Yo no le puedo tener en casa porque la policía podría sospechar de mí a causa de Marta. Podrían vigilarme incluso». «¿Y qué?», preguntó otra vez Pereira. «Pues que de usted no sospecha nadie», dijo Monteiro Rossi.
Él se quedará algunos días, lo suficiente para entrar en contacto con la resistencia, y después se volverá a España. Debe usted ayudarme, señor Pereira. Debo buscarle un alojamiento. Pereira terminó de comerse su omelette, hizo un gesto al camarero y pidió otra limonada. Estoy asombrado de su descaro, dijo. No sé si se da cuenta de lo que me está pidiendo. Y además, ¿a dónde podría llevarle? A una habitación de alquiler, dijo Monteiro Rossi, a una pensión o a cualquier lugar donde no se preocupen demasiado de la documentación. Usted sabrá de sitios así, conoce a todo el mundo. Conoce a todo el mundo, pensó Pereira, pero si él, de todos los que conocía, no conocía al padre Antonino, al que podía endosar un problema de este tipo. Conocía a su amigo Silva, que estaba en Coimbra y con él no podía contar. Y después a la portera Rúa Rodrigo de Fonseca, que tal vez fuera una confidente de la policía. Pero de repente le vino a la cabeza una pequeña pensión de la Graca, encima del castillo, a la que iban las parejas clandestinas y donde no pedían el carnet a nadie. Pereira la conocía porque una vez su amigo Silva le había pedido que le reservara una habitación en un lugar discreto donde pasar una noche con una señora de Lisboa que no podía arriesgarse a un escándalo. De modo que dijo, me ocuparé de ello, mañana por la mañana, pero no me mande a su primo o no lo lleve usted a la redacción. Se lo digo por la portera, ya sabe. Llévelo mañana por la mañana a las 11 a mi casa. Ahora le doy la dirección. Pero nada de llamadas por teléfono, por favor, e intente venir usted también. Será lo mejor. ¿Por qué dijo eso Pereira? ¿Por qué le daba pena a Monteiro Rossi? ¿Por qué había estado en las termas y había mantenido una conversación tan decepcionante con su amigo Silva? Porque había conocido el tren a la señora Delgado, que le había dicho que había que hacer algo fuera como fuera. Pereira no lo sabe, sostiene. Sabe solamente que se dio cuenta de que se había metido en un lío y que necesitaba hablar de ello con alguien. Pero no había ningún alguien por ahí, y entonces pensó que hablaría de ello con el retrato de su esposa al volver a casa. Y así lo hizo, sostiene. Capítulo 12. A las 11 en punto, sostiene Pereira, sonó el timbre. Pereira había desayunado ya, se había levantado temprano, y sobre la mesa del comedor estaba ya preparada una jarra de limonada con cubitos de hielo. Primero entró Monteiro Rossi con un aire furtivo y susurró los buenos días. Pereira cerró la puerta un poco perplejo y le preguntó si su primo no venía. Ha venido, sí, respondió Monteiro Rossi, pero no quiere entrar, así sin más. Me ha mandado a mí por delante para ver. ¿Para ver qué? Preguntó Pereira con irritación. ¿Están jugando a policías y ladrones o es que creen que le están esperando la policía? Oh, no, se trata de eso, señor Pereira, se disculpó Monteiro Rossi. Es solo que mi primo es muy desconfiado. Darse cuenta, la suya no es una situación nada fácil. Se halla allí para una misión delicada, tiene un pasaporte argentino y está que se sube por las paredes. Eso ya me lo explicó anoche, replicó Pereira.
Y ahora haga el favor de llamarle. Basta ya de tonterías. Montero Rossi abrió la puerta e hizo un gesto que quería decirle adelante. Ven, Bruno, dijo en italiano, todo en orden. Entró un hombrecillo pequeño y delgado, llevaba el pelo cortado a cepillo, tenía un par de bigotitos rubios y vestía una chaqueta azul. Señor Pereira, dijo Monteiro Rossi, le presento a mi primo, Bruno Rossi, aunque según el pasaporte se llama Bruno Lugones. Lo mejor sería que usted le llamara Lugones. ¿En qué idioma debemos hablar?, preguntó Pereira. ¿Su primo sabe portugués? No, dijo Monteiro Rossi, pero sabe español. Pereira lo hizo pasar al comedor y sirvió la limonada. El señor Bruno Rossi no dijo nada, se limitó a mirar a su alrededor con aire desconfiado. A lo lejos se oyó la sirena de una ambulancia y el señor Bruno Rossi se puso rígido y se acercó a la ventana. Dígale que esté tranquilo, dijo Pereira a Monteiro Rossi. Aquí no estamos en España, no hay ninguna guerra civil. El señor Bruno Rossi volvió a sentarse y dijo en español: Perdone la molestia, pero estoy aquí por la causa republicana. Escuche, señor Lugones, dijo Pereira, es en portugués. Hablaré lentamente para que usted me entienda. A mí no me interesan ni la causa republicana ni la causa monárquica. Yo dirijo la página cultural de un periódico de la tarde y esas cosas no forman parte de mi entorno. Yo voy a buscarle un alojamiento tranquilo, mas más no puedo hacer. Y a usted no se le ocurra venir a buscarme porque yo no quiero tener nada que ver ni con usted ni con su causa. El señor Bruno Rossi se volvió hacia su primo y le dijo en italiano: No era así como me lo habías descrito. Yo me esperaba un compañero. Pereira comprendió y replicó: Yo no soy compañero de nadie, vivo solo y me gusta estar solo. Mi único compañero soy yo mismo. No sé si me explico. Señor Lugones, visto que es ese el nombre de su pasaporte. Sí, dijo casi balbuceando Monteiro Rossi. Pero el caso es que, verá, necesitamos su ayuda y su comprensión, porque no hace falta dinero. Explíquese mejor, dijo Pereira. Bueno, dijo Monteiro Rossi, él no tiene dinero y si nos piden el pago por adelantado en el hotel, no podemos hacerle frente por el momento, pero después ya me encargaré yo, mejor dicho, se encargará Marta. Se trataría solo de un préstamo. En ese momento, Pereira se levantó, sostiene, pidió disculpas y dijo: Tengan paciencia, pero necesito algunos instantes de reflexión. Necesito unos minutos, les dejo solos en el comedor, y se dirigió al vestíbulo. Se detuvo delante del retrato de su esposa y le dijo: Escucha, en realidad no es ese Lugones quien me preocupa, sino Marta. Para mí es ella la responsable de esta historia. Marta es la novia de Monteiro Rossi, esa del pelo color cobrizo, ya te he hablado de ella. Pues bien, creo que es ella la que mete en estos líos a Monteiro Rossi. Estoy seguro, y él se deja meter en líos porque está enamorado. Yo tendría que ponerle en guardia, ¿no te parece?
El retrato de su esposa le sonrió con una sonrisa lejana y a Pereira le pareció comprender. Volvió al comedor y preguntó a Monteiro Rossi: ¿por qué Marta? ¿Qué tiene que ver Marta con esto? Oh, verá, balbuceó, sonrojándose ligeramente Monteiro Rossi. Porque Marta tiene muchos recursos, solo por eso. Escúcheme atentamente, querido Monteiro Rossi, dijo Pereira. Me parece que usted se está metiendo en líos a causa de una chica guapa. Pero escuche, yo no soy su padre ni quiero adoptar un aire paternal con usted, que se pudiera interpretar como paternalismo. Solo le quiero decir una cosa. Cuidado. Sí, dijo Monteiro Rossi. Tendré cuidado. Pero, ¿y el préstamo? Eso ya lo resolveremos, respondió Pereira. Pero, ¿por qué tengo que adelantárselo precisamente yo? Mire, señor Pereira, dijo Monteiro Rossi sacando del bolsillo una hoja y dándosela. He escrito un artículo, escribiré otros 2 la próxima semana. Me he permitido hacer unas efemérides. De hecho, la de anuncio. He puesto en ella el corazón, pero también la inteligencia. Como usted me aconsejó, y le prometo que los próximos días serán 2 escritores católicos como usted desea. Sostiene Pereira que sintió de nuevo una leve irritación. Escuche, respondió, no es que yo quiera escritores católicos por fuerza, pero usted, que ha escrito una tesina sobre la muerte, podría pensar un poco más en escritores que se hayan interesado por ese problema, es decir, que se hayan interesado por el alma. En cambio, me trae usted una efeméride de un vitalista como de anuncio, que puede que fuera un buen poeta, pero que desperdició su vida en frivolidades. No sé si me explico. A mi periódico no le gustan las personas frívolas, o por lo menos no me gustan a mí. Perfecto, dijo Monteiro Rossi, he captado el mensaje. Bien, añadió Pereira, ahora vamos a la pensión. He encontrado una pensioncilla en la Graca donde no se andan con historias. Yo pagaré el adelanto si nos los piden, pero espero que por lo menos otras 2 necrológicas, querido Monteiro. Será su paga de 2 semanas. Verá, señor Pereira, dijo Monteiro Rossi, las efemérides sobre de anuncio le he escrito porque el sábado pasado compré Lisboa y vi que había una sección que se llama efemérides. La sección no estaba firmada, pero supongo que la hace usted, aunque si quisiera ayuda yo le proporcionaría encantado. Me gustaría ocuparme de una sección de ese tipo. Hay un montón de escritores de los que podría hablar y además, dado que es una sección anónima, no corre riesgo de crearle problemas. ¿Por qué? ¿Tiene usted problemas? Sostiene haber dicho Pereira. Bueno, sí, como ve, respondió Monteiro Rossi, pero si quisiera un nombre distinto, he pensado en un seudónimo. ¿Qué le parecería Roxy? Me parece un nombre bien escogido, dijo Pereira. Retiró la limonada de la mesa y la colocó en la fresquera. Después se puso la chaqueta y dijo: bueno, vámonos. Salieron. En la placita que estaba delante del edificio había un soldado que dormía tendido en un banco.
Pereira admitió que no se sentía capaz de recorrer la subida a pie, de modo que esperaron un taxi. El sol era implacable, sostiene Pereira, y la brisa habría cesado. Pasó un taxi lentamente y Pereira lo detuvo con un gesto del brazo. Durante el trayecto no hablaron. Bajaron frente a una cruz de granito que presidía una minúscula capilla. Pereira aconsejó a Monteiro Rossi que esperara afuera. Entró en la pensión seguido del señor Bruno Rossi y se lo presentó al encargado. Era un viejecillo con gafas de gruesos cristales que dominaba detrás del mostrador. Este es un amigo argentino, dijo Pereira. Es el señor Bruno Lugones. Tenga su pasaporte, pero prefería mantener el anonimato. Está aquí por razones sentimentales. El viejecillo se quitó las gafas y hojeó el libro de registro. Esta mañana ha llamado una persona para hacer una reserva, dijo. ¿Es usted? Soy yo, confirmó Pereira. Tenemos una habitación de matrimonio sin baño, dijo el viejecillo, pero no sé si al señor le irá bien. Le irá estupendamente, dijo Pereira. El pago por adelantado, dijo el viejecillo. Ya sabe usted cómo funciona. Pereira sacó la cartera y extrajo 2 billetes. Le dejó 3 días pagados. Dijo, buenos días. Se despidió del señor Bruno Rossi, pero prefirió no darle la mano. Le parecía un gesto de excesiva intimidad. Feliz estancia, le dijo. Salió fuera y se detuvo ante Monteiro Rossi, que esperaba sentado al borde de la fuente. Pase mañana por la mañana por la redacción. Hoy leeré su artículo. Tenemos cosas de qué hablar. Yo la verdad, dijo Monteiro Rossi. ¿La verdad qué?, preguntó Pereira. Verá, dijo Monteiro Rossi, pensaba que llegados a este punto era mejor que nos viéramos en un sitio tranquilo, en su casa, por ejemplo. De acuerdo, dijo Pereira, pero no en mi casa. Basta ya con mi casa. Veámonos mañana a la 1 en el Café Orquídea. ¿Qué le parece? De acuerdo, respondió Monteiro Rossi, a la 1 en el Café Orquídea. Pereira le estrechó la mano y le dijo adiós. Se le ocurrió ir hasta su casa a pie. Total, era todo bajada. El día era magnífico. Por suerte había comenzado a soplar una brisa atlántica, estupenda, pero no se sentía capaz de apreciar el día. Se sentía inquieto y le apetecía hablar con alguien, tal vez con el padre Antonio, pero del padre Antonio pasaban los días en la cabecera de sus enfermos. Y entonces pensó que podía ir a charlar un rato con el retrato de su esposa, de modo que se quitó la chaqueta y se dirigió lentamente hacia la casa, sostiene.